Ellos deciden reiniciar el taller de mi padre en un emprendimiento de hermanos. Y poco a poco, entre todos unidos, pues van ganando espacio. Quizás son tantos los momentos buenos como los momentos difíciles, ¿sí? Y los momentos difíciles casi que son tan necesarios para que los momentos buenos sean cada vez más buenos. SuperBricks no tiene límites de llegar a cualquier país, vamos y buscamos el cliente donde esté. Entonces tú te das cuenta que la carrera es larga y dura, sin embargo no imposible. Hoy puede hacer las cosas mejor que ayer, pero mañana las puede hacer mejor que hoy. Como muchos en el Caribe colombiano, nuestros padres, mis padres, eran emigrantes. Mi padre llegó a los 14 años del Líbano, ¿sí?, con su familia, y mi madre es de origen sirio, de Damasco. Y desde ahí, pues a la edad de los 11 años era un emprendedor, era una persona muy inquieta, se metió en muchos negocios y de alguna forma terminó con la familia teniendo un par de molinos arroceros. Y también tuvo algunos trabajitos en la industria del jabón y empezó entonces también a empezar un emprendimiento de pequeñas cosas, ¿sí?, en esas áreas. La familia se sostuvo en la industria del arroz y los dos hijos mayores, Jorge y Ricardo mi padre, manejaban cada uno de los molinos. Y con la Segunda Guerra Mundial, en el 45, pues no llegaron repuestos de esas latitudes y le tocó a la familia emprendedora, inventora, hacerse de los propios repuestos para poder mantener el negocio de la familia en funcionamiento. Y obviamente los vecinos y los otros usuarios de molinos de estas mismas marcas empezaron a pedirles que les ayudaran y repararan sus máquinas. No era su negocio el comercio. No, mi padre, a diferencia de la mayoría de los libaneses y sirio-libaneses, se orientaron muchísimo al comercio y al letal. Ese no era la vocación de él. A él le gustaba era la mecánica, la industria, y por eso se trasladó a Barranquilla, de Cartagena a Barranquilla, y aquí puso la primera empresa fabricante de maquinaria para molinería, para equipos de molinería de arroz en Colombia, ¿sí?, que fue en el año 1936 y se estableció en las afueras de Barranquilla. Sin embargo, es en el año 1960 cuando dos de los hermanos, Jorge y Ricardo, los mismos que habían trabajado en los molinos, se unen y a los 2 años se les une Teófilo, el tercero, ingeniero químico, y fundan SuperBricks, maquinaria SuperBricks. Y ellos deciden reiniciar el taller de mi padre en un emprendimiento de hermanos, ¿sí?, en donde 3 hermanos se unen para crear una empresa y crear un taller de fabricación de maquinaria agroindustrial y especialmente de maquinaria para cereales, para arroz, ¿sí?, y lo hacen ya aquí en Barranquilla. Muy pronto otro hermano, Mariano, termina de ingeniero industrial y también se une al clan Guisáis.
Esa primera época fue un proceso de ir adaptando maquinarias de Europa, de Japón, a nuestras condiciones tropicales, para que las máquinas que se hacían en otros países y se habían desarrollado en otros países pudieran tener el funcionamiento adecuado a nuestras características tropicales y culturales. Y poco a poco, entre todos unidos, pues van ganando espacio y por la situación geográfica de la fábrica en Barranquilla, de la empresa, pensaron en el mercado de exportación muy rápidamente. Y su primer mercado entonces fue Venezuela, y en Venezuela fueron muy bien acogidas las maquinarias. Venezuela, podemos decirlo, a través del tiempo y iniciando con esa historia del inicio, se convirtió en el principal mercado de Superbriggs a través de los años. Muchas veces Venezuela era un mercado más importante que Colombia. Pues al principio fabricaba máquinas para el mercado colombiano y Venezuela se fue ganando poco a poco el 10, el 15, el 30, el 50% de las ventas. Y así fue como con esas referencias, ya a partir del año 70, empieza la internacionalización de la empresa con Panamá, después con Ecuador, después con Perú, Costa Rica, es decir, nuestros mercados naturales. Y poco a poco se fueron uniendo otros mercados. Así, realmente una empresa en Barranquilla, de caras al Caribe, vio en su momento y fue tomando todas las oportunidades que le brindó la posición geográfica y la visión de este grupo de emprendedores, de hermanos, y fueron conquistando Centroamérica, Islas del Caribe, las Guyanas, y fueron mirando toda la comunidad andina de naciones en ese entonces, y fueron poco a poco ganando terreno hasta poder decir que hoy en día el 90% de los bienes de capital que produce esta empresa son dedicados al mercado de exportación. Ya era una empresa que era más reconocida afuera que adentro, ¿sí? Podríamos decir que la ubicación de la empresa en Barranquilla y además el espíritu aventurero que heredamos de nuestro padre, ¿sí?, nos llevó a buscar las oportunidades que habían afuera. Hemos ganado a través del tiempo y con muchísimo esfuerzo y dedicación y con orgullo el mercado del mundo. ¿Sí? Superbriggs no tiene límites de llegar a cualquier país donde haya un procesamiento de uno de estos cereales. Vamos y buscamos el cliente donde esté. Eso pues conlleva que ya hoy tengamos equipos fabricados en Barranquilla por Superbriggs en casi 50 países del mundo. Superbriggs nació como empresa familiar y hoy en día sigue siendo una empresa 100% familiar. Y eso realmente nos satisface muchísimo, ¿sí? El poder transmitir de hermano a hermano, como fue el caso mío, y de tío a sobrinos y a hijos, ¿sí?, en estos nuevos relevos en los que estamos en este momento transcurriendo. La tercera generación de los sobrinos, o mejor dicho, de los sobrinos de los fundadores, en este caso de la generación de primos, empezamos inspirados en el negocio de los padres. Ellos siempre se encargaron, digamos, de sembrarnos la semilla de una buena forma. Una vez mi tío Teófilo, en una visita a Venezuela antes de su muerte, fue la última vez que lo vi, de hecho, me dijo cariñosamente que habían hecho ellos una firma, una compañía, Superbriggs, sus hermanos, él y sus hermanos, de mi papá, muy bonita, y que él soñaba con que la segunda generación, en este caso, perdón, la tercera generación nuestra, de primos, siguiéramos esa gran empresa, esa dinastía fue la palabra que utilizó. Y hoy nos llena de orgullo saber que así ha sido. Con el tiempo, mi hermano mayor, que
que era el presidente, el gerente general de la empresa, en esa época se llamaba el gerente general, decidió que era un momento oportuno de ponerse al lado sin retirarse del todo y dar la oportunidad de que el hermano menor, que venía con formación profesional y con conocimientos administrativos más frescos, ¿sí?, tuviera la oportunidad de dirigir la empresa. Hicimos todo un proceso a través de una consultoría muy bien dirigida, donde participó la familia, los socios, igual todos los trabajadores y empleados de confianza de la empresa. Hicimos un proceso que duró un año completo. Y de ahí salieron las conclusiones: quién debería ser el sucesor de la presidencia o de cabeza de empresa. En el proceso habíamos decidido también en qué edad el gerente general, en este caso ya le llamamos el presidente de la empresa, debía ceder para las nuevas generaciones. Y hace 3 años, ¿sí?, entregué mi cargo de presidente ejecutivo de la empresa a 2 de mis sobrinos que en este momento ejercen esa presidencia como copresidentes, ¿sí?, y trabajan en un equipo muy sólido, muy bien estructurado. Y esa conclusión resultó en que en un modelo de organización de 2 o de un presidente manejado por 2 cabezas. Sí, por eso hoy en día en SuperBricks existe la copresidencia. Mi primo David Manuel Guisáis es el copresidente financiero y administrativo de la organización, y Ricardo Guisáis, yo, soy el copresidente comercial y de tecnología. Entre los dos cubrimos el 100% del organigrama de esta empresa. Y esa es ya la tercera generación que entra a dirigir la empresa. Esperamos ya ir formando, o estamos ya formando a los hijos de los sobrinos y los hijos míos, etcétera, a que continúen en esta empresa familiar. Ya hay un protocolo de familia, ya hay un gobierno corporativo, y el tío Mariano al frente es el que hoy en día, incluso desde la presidencia de Junta Directiva, le dedica tiempo y se dedica a organizar durante las vacaciones qué se hace, qué hace cada una de las generaciones. Y queremos que la familia continúe ese camino y lo preserve y lo acreciente. En la historia de 57 años de emprendimiento empresarial, quizás son tantos los momentos buenos como los momentos difíciles, ¿sí? Y los momentos difíciles casi que son tan necesarios para que los momentos buenos sean cada vez más buenos. Ahora, también es cierto, recordaba que tuvimos problemas que no eran ni políticos, ni geográficos, ni de gobiernos, ni de mercados, sino de la naturaleza. En SuperBricks vivimos un tornado, ahora no recuerdo exactamente en qué año, puede haber sido hace unos 15 años, exactamente. Tuvimos un tornado de categoría 4, que desarmó la fábrica en un 75%. Y lo que viene detrás de un tornado es lluvia. Entonces tuvimos agua hasta la rodilla, con toda la fabricación y todas las máquinas hasta la rodilla. Obviamente no hubo ningún daño, no hubo ningún accidente, no hubo ningún electrocutado ni muerto. Entonces eso fue un momento, digamos, de esos que te da un pare y te dan un toque en la vida y te dicen, tienes chance de volverte a levantar. Y esa fue la decisión que tomamos. Y todos los trabajadores trabajaron 24 horas, no voy a decir que ad honores, pero no estamos produciendo ni estamos vendiendo. Teníamos que reconstruir la misma fábrica en la que íbamos a trabajar. Si queríamos seguir trabajando y no cerrar las puertas, era volver a reconstruir la fábrica. Y eso hicimos. Entonces esos son de esos hitos o de esos momentos difíciles que te da la vida, pero que te dejan mucho beneficio y conocimiento. Pero al fin, pues el empresario está abocado a que tenga que enfrentar las crisis, y el éxito está en buscarle solución a cada una de ellas. Aparte de la problemática
de estar en Colombia y de la influencia de todas esas variables macro que están fuera de tus manos, de evaluación, políticas de comercio exterior, todo el tema de seguridad, todo el tema importación, exportación, tramitología. Entonces, superado todo eso, pues tú dices, ok, ya tengo un producto, tienes decisión de hacer una sola marca, una sola calidad e irte a pelear con los pesos pesados del mundo. Yo a esas soluciones después de la crisis les llamo los salvavidas, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de tener unos salvavidas para que esas crisis no hayan terminado con la empresa. Algunas las vivieron muchas empresas, como la apertura indiscriminada que hubo, ¿sí? Y que al mismo tiempo era una apertura con revaluación, lo que hacía que los productos importados fueran mucho más atractivos que los nacionales. Aquí nos competimos en Colombia con empresas líderes en el mundo, muy reconocidas, de mucha trayectoria, entre ellas de Europa, de Suiza y Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Reino Unido. Esos son los competidores por un lado en todo este tema de cereales. Y por el otro están los asiáticos, pero liderados por Japón, digamos, en la gama alta, y luego los tigres asiáticos que vienen de Vietnam, Tailandia, China y con unos precios más inferiores. Todo se juntaba en negativo, ¿sí? Por supuesto, tuvimos que buscar uno de los salvavidas. Y esos salvavidas los buscamos adentro, por ejemplo, la productividad, la competitividad. Teníamos que ser mucho más productivos para tener equipos más económicos que pudieran competir incluso con los importados o para competir con esa nueva avalancha de maquinaria china o de la India que se produce en grandes cantidades y son unos genéricos. Entonces tú te das cuenta que la carrera es larga y dura, sin embargo no imposible. Y entonces empezamos a crear el salvavidas de la diferenciación, ¿sí? Entonces, para no competir de tú a tú con los chinos, teníamos que hacer una máquina mejor y diferente, que el cliente pagara más por esta que por la china. La mayor inversión que ha hecho SuperBricks ha sido en hardware y en software y en capacitación de los ingenieros que trabajan en digamos, los 4 pilares de esta empresa, que son innovación, tecnología, ingeniería y diseño. Y eso quiere decir que el personal capacitado, que son máster o doctores, PhDs, en estas materias, eso se traduce en que finalmente le competimos a esos japoneses y a esos alemanes con materia gris. La innovación ha sido uno de esos salvavidas y quizás de los más importantes que hemos tenido, tanto para enfrentar las crisis como para mantener el crecimiento y la sostenibilidad. Y hemos podido de esa manera ir integrando tecnologías de otros fabricantes, buscando aliados estratégicos que nos sirven como plataformas de crecimiento y de poder llegar con una solución completa, pero el conocimiento lo manejamos nosotros. Dice un dicho oriental que la crisis traen oportunidades. Nosotros hemos querido aprovechar esas crisis para convertirlas en oportunidades. Empresas como SuperBricks, que nos encontramos en base Caribe y que le demos tanto a la población del Caribe, indudablemente debemos apoyar otras empresas y otros emprendimientos de familia y empresas que le apuestan a estar aquí en nuestra región. Yo pienso que en el Caribe hay muchos buenos emprendedores, ¿sí? Y hay en este momento muchísimas buenas empresas que están en condiciones de hacer historia. La costa Caribe y los puertos son puertas de entrada y salida de mercancía y de bienes. Cada uno tiene su forma diferente de aprovechar las oportunidades que le da el entorno, que le da el mercado, que le da la vida, ¿sí? Lo importante es pensar que cada una de estas cosas esté
diseñada, pensada y decidida para la permanencia. Trabajar con personal barranquillero, que trabajar con personal caribeño, costeño, es un plus de esta empresa. Realmente eso es la clave, ha sido la clave del éxito. Es decir, SuperBricks ha llegado muchísima gente y han llegado gente de todos lados de Colombia, debo admitirlo, muy buenos trabajadores, todos, pero la idiosincrasia de la región es la que ha hecho influencia inmediata para que la gente tenga esa mente abierta. Yo creo que aquí lo importante es tener muy claros los principios en los cuales la empresa se sustenta, para que las empresas no sean efímeras, ¿sí? Que sean empresas que cumplan un papel como cada una de las personas queremos y están destinadas a hacer en la vida. Y a la final, todo lo que invertamos en el Caribe se queda en el Caribe. Entonces, apoyar empresas del Caribe es también sembrar para cosechar más adelante sobre la misma región en la que estamos fundamentando nuestras bases. Sí, yo le seguiría, y SuperBricks le apuesta, por supuesto, le ha apostado toda la vida al Caribe. Hemos hecho patria e industria aquí y pienso que seremos por siempre caribeños. Yo creo que el Caribe es un semillero de emprendimiento de muchas empresas que están basadas en toda esa fusión que tenemos de razas, de culturas. Toda esta fusión de emigrantes nos ha permitido tener un pensamiento mucho más abierto, mucho más internacional, mucho más creativo. Creo que somos el grupo regional más creativo de Colombia, ¿sí? Y por lo menos nosotros queremos diferenciarnos por esa creatividad. Bueno, esto es un sueño compartido de la familia y de los presidentes, los copresidentes que somos hoy en día. SuperBricks, hoy tenemos la responsabilidad de seguirla llevando en el mismo camino en que la recibimos. Primero te digo que para la empresa la visión es la de posicionarse cada vez más como una empresa de tecnología y más que una empresa de fabricación. No queremos estar restringidos a ser una empresa fabricante solamente. Claro que la fabricación es muy importante, pero queremos ser desarrolladores, generadores de tecnología. Debemos darle un espacio a la generación que viene, le estamos dando pues, con mucho cariño la formación y la educación. Les entregaremos todo este legado que nos entregaron a nosotros. Creemos que el valor agregado de la riqueza de un país está en la capacidad de hacer cosas nuevas e innovadoras. Queremos estar en ese negocio y en el avance tecnológico del mundo. Además de los cereales, en el negocio en que estamos, le estamos apostando muy fuerte a las energías renovables. Y ese apoyo, ese tema de las energías renovables es un tema ya de responsabilidad social, de no solamente darle a nuestros hijos, los que vienen de toda esta gente que trabaja aquí, sino al resto del mundo un mundo mejor. Mi visión es la de seguir proyectando y mirando la empresa como una gran empresa familiar, ¿sí? Que la familia y la empresa sean y permanezcan armoniosas e inteligentemente vinculadas, relacionadas, que se apoyen y se impulsen mutuamente, ¿sí? Y que sigan cada vez empeñada en que hoy puede hacer las cosas mejor que ayer, pero mañana las puede hacer mejor que hoy. Lo que nos diferencia, el ingrediente secreto a la final, como lo hemos estado hablando, ustedes lo ven, de esta empresa y la que le recomendaría a cualquier otra empresa es hacer lo que hacen con pasión. Si nosotros tenemos esa alegría de la región, esa alegría de Barranquilla, del sol, del agua, del río, del carnaval,
esa energía y esa pasión tenemos que transmitirla al trabajo. Y si lo hacemos así, y además adoramos lo que hacemos, con toda seguridad, pues el mundo es pequeño para ir a cualquier lugar.